Muchísimas gracias por asistir hoy a nuestro webinar. Nuestros queridos invitados, si quieren ayudarnos a aprender sus cámaras y también nuestra querida intérprete, que en un momento voy a presentar. Y bueno, vamos a dar inicio. Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por unirse. Mi nombre es Paul Corona Zambrano y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nombre de OCC, a este espacio que hemos preparado para ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema que no solo está en tendencia, sino que es esencial para construir entornos laborales más humanos y, por supuesto, más productivos. Estamos hablando de la diversidad, equidad e inclusión. Pero no nos vamos a quedar solo en el discurso, vamos a ir más allá. Vamos a hablar de cómo llevar estas ideas a la acción, cómo traducirlas a resultados concretos, medibles y sobre todo sostenibles. Porque sí, para que todo esto funcione de verdad, hay que formalizar, evaluar y por supuesto optimizar. Para eso, hoy tenemos el gusto de contar con dos invitados de primer nivel que han abierto el camino en este tema. Justo como lo ven en pantalla, tenemos a Luis Humberto Leiva Norambuena. Él es director en gestión diversa, auditor certificado de la norma ISO 30415 y encargado de liderar auditorías de diversidad e inclusión a nivel Latinoamérica. Bienvenido, Luis. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por acá, Paul, pero sabes que mi cámara me dice que tú me la tienes que autorizar. Ah, ok. Bueno, ahorita te lo autorizamos. Mientras, por si quieren verlo, ahí tenemos una foto donde sale bastante guapo nuestro queridísimo Luis. Mientras les platico de nuestro segundo invitado, es el ingeniero Ulises Gómez Molina. Él es director general de Audamex, la primera entidad en México acreditada para certificar en la norma ISO 30415. Gracias por acompañarnos, Ulises. ¿Cómo estás? No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y nuevamente felicitarlos por este evento que de verdad es muy necesario. Es muy gratificante ver que organizaciones como ustedes se ocupan y no se preocupan, se ocupan en estos sentidos. Entonces, para nosotros es un placer. Obviamente yo represento a muchas compañeras y compañeros que trabajan con su servidor, pero nos da mucho gusto de estar aquí y podamos platicar y dar las mejores ideas de valor para este esquema de certificación. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por tu comentario, Ulises. Y sí creo que esto es lo importante, que no solamente nos quedemos con las palabras, sino pasemos a las acciones. Y por último, y no menos importante, contamos con Dalia Solís. Te agradezco tu asistencia, quien nos acompaña en la interpretación a lengua de señas mexicanas para hacer este espacio más accesible e inclusivo. Muchísimas gracias, Dalia. Muy bien. Entonces, pónganse cómodos, preparen sus preguntas, pueden mandarlas al chat y aquí nuestro equipo experto nos va a ir pasando algunas. Y bueno, acompáñenos a esta conversación que estoy seguro les va a dar mucho valor y mucha inspiración para realizar algunos cambios. Ahora, antes de iniciar con las preguntas que le voy a hacer a nuestro panel experto, quiero compartirles algunos datos recopilados a través de nuestro termómetro laboral. Semanalmente nos ayuda a entender los retos e intereses de los colaboradores y cómo están respondiendo las empresas. Pueden acceder a esta información en el link que les compartiremos en la presentación. Si ustedes quieren verlo por separado, adelante, pero ahorita los vamos a comentar. Y bueno, entonces vamos a revisar algunas cifras que nos dan mucho para pensar. Primero quiero comentarles que el 83% de las mujeres afirman que su género ha sido un obstáculo para su desarrollo profesional, un dato que nos recuerda que aún hay mucho por hacer para lograr la equidad real. También quiero compartirles que entre quienes son mamás, el 14% enfrenta barreras en su crecimiento profesional, aunque el 30% de ellas ha encontrado en su familia el apoyo para salir adelante, sin duda importante, aunque no debería ser el único apoyo. Siempre necesitamos darle apoyo por todos lados a las mamás. Ahora, este dato es muy importante. Uno de cada cuatro papás siente que su jornada laboral no le permite involucrarse como quisiera en el ámbito familiar, lo que habla de la importancia de repensar los esquemas de trabajo para todos. En ese dato yo me siento muy identificado. La verdad, no disfruté los primeros años de vida de mi hija, pero bueno, las cosas van cambiando. El siguiente dato que les quiero compartir es que el 37% de los colaboradores opina que tener equipos con personas de distintas edades enriquece el ambiente y fomenta un aprendizaje constante. La diversidad generacional es una ventaja, no un reto, y aquí les quiero preguntar, ¿qué hacen las empresas para promoverlo? Ya lo vamos a platicar más adelante.
Sobre la inclusión de personas con discapacidad, los retos son claros. 23% identifica barreras de accesibilidad y 22% cree que los prejuicios limitan sus oportunidades laborales. También hay estigmas que necesitamos romper juntos. Ya es el año 2025, no puede estar pasando esto. Y finalmente, cuando hablamos de diversidad sexual y de género, el 21% considera que en sus centros de trabajo sí hay un ambiente de respeto, aunque también reconocen que hay áreas de oportunidad. Vamos avanzando, eso es bastante bueno, pero no podemos conformarnos, todavía hay varias oportunidades que podemos mejorar. Ahora, estos datos nos invitan a reflexionar, pero sobre todo a actuar. Y si bien aún no contamos con datos de todas las minorías, la intención es abordar la inclusión de todas sus formas. Género, diversidad sexual, edad, discapacidad, neurodiversidad, comunidades indígenas. En fin, todo. Hay que abarcar de todo. No podemos nada más enfocarnos en uno y decir que estamos siendo inclusivos. Y bueno, ahora sí vamos a traer a nuestro panel experto para que nos ayuden con algunas preguntas. Entonces, ¿les parece si empezamos contigo, Ulises, para responder la primera pregunta y después voy contigo, Luis? Perfecto. Ok, entonces, en tu caso, Ulises, te toca esta muy bonita pregunta que dice, ¿cómo ha evolucionado la conversación sobre diversidad, equidad e inclusión en las empresas mexicanas en los años recientes? Mira, en la primera, voy a hablar en dos tiempos. En la década de lo que comprende entre el año 2010 al 2020, era muy lento la plática de estos contextos, de estos tópicos en cuestión de diversidad e inclusión, demasiado lento de tal sentido de que las organizaciones prácticamente eran nula la cuestión de entrar en criterios para tocar aspectos de capital humano delicados, muy sensibles y sobre todo dar ese valor a las personas, ¿no? Las mujeres, los hombres y todas las personas con las capacidades que pudieran tener, pues primero no eran bien vistas, segunda era una cuestión de ideas, más no de hechos, pero afortunadamente a partir del año 2020 se empezaron a crear muchísimos contextos, dado que, bueno, tenemos una norma ya propiamente internacional en diversidad e inclusión, pero las organizaciones se empezaron a dar cuenta que no esto era como una especie de una avalancha de nieve que no se puede contener ni se puede detener, ya es un hecho que existe. Entonces, tras esos hechos, pues obviamente las organizaciones tienen esa ventaja de que aquellas que piensan que el capital humano forma parte de sus elementos centrales de su organización, avanzan. Y van a avanzar muchísimo porque el proteger a las trabajadoras y los trabajadores y a todas las personas que colaboran, darles esa protección en diversidad e inclusión, ya ha avanzado. No digo que estamos muy bien, no, la verdad es que no, estamos avanzando. Muy poco porcentaje de las empresas que se ha acercado a tocar los temas, muy poco porcentaje se ha tocado a la parte de tratar de hacer tópicos muy particulares para evaluar la contratación de las personas, las mujeres, los hombres, las personas con discapacidad. Pero sí, sí hemos evaluado en estos 5 años, se ha avanzado muchísimo. Podríamos decir que ya todas están tocando las puertas de diversidad e inclusión. Ese sí es un hecho. Como lo digo y lo dije al inicio, lo importante no es preocuparse, es ocuparse. Hay muchos eslogans de muchas empresas que tocan diversidad e inclusión, pero ese es hacia afuera. Al interior es lo que verdaderamente debemos de ocuparnos, no preocuparnos. Creo que tocas un punto muy importante, no hay que ser candil de la casa y obscuridad de la casa, perdón, candil de la calle, obscuridad de la casa, creo que tenemos que hacerlo también in-house para que esto funcione. Y quisiera hacer una pregunta subsecuente a esto. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión en el cual ahora sí ya se detonó que más empresas lo están considerando? Mira, sucedió un fenómeno, desafortunadamente la pandemia nos hizo que nos encerráramos en nuestros hogares y yo creo que ahí fue donde empezamos a ver el mundo de otra perspectiva. Tener contacto con diversas partes del mundo a través de los medios de la TI, de tecnologías de información, nos dio oportunidad de conocer otros esquemas en otros países, en Europa sobre todo, en Estados Unidos no se diga, en Canadá. Sin embargo, yo pensaría que en este sentido el punto de inflexión es estas nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que tenemos actualmente de jóvenes, de mujeres y hombres y personal con discapacidad, en los últimos 5 años, ese gran esfuerzo que están haciendo de insertarse
de estar solicitando y estar constantemente tocando las puertas a las organizaciones de que tienen todas las capacidades del mundo y mucho más. Yo creo que esta nueva generación de personas que existen tocando este elemento central de diversidad e inclusión es lo que está moviendo las empresas, es lo que está moviendo las organizaciones y además un punto importante, hay que voltear a ver, necesitamos que esa gente se incluya en las organizaciones. Eso es lo más importante. Ya las personas que tenemos, digamos, alguna cierta edad, digo, no todavía para jubilarse, pero sí ya necesitamos gente que tenga esta perspectiva, ¿no? Entonces, sí o sí, las empresas lo necesitan. No van a poder contener, vuelvo a repetir, esto es una avalancha de Lima que no la pueden contener ni detener. Ya está adelante de nosotros, ¿no? Entonces, tienen que voltear a verlo porque es una ansiedad ya palpante, ¿no? Y las jóvenes, los jóvenes, todos los profesionistas y las profesionistas ya están aquí, ya están a la vuelta de nuestras empresas. Entonces, ese es el sentido estricto de poder, ¿por qué no tener una certificación? No como decía, no hacia afuera, hacia adentro, que se vea esa cuestión de cultura hacia adentro de la organización, no solamente como imagen, ¿no? Porque la imagen se vende, pero también hacia adentro hay imagen. Claro, creo que eso es muy importante y me llevo el mensaje principal de ya lo tenemos aquí enfrente, no es algo que podamos estar aplazando, tenemos que incluirlo ya. Muchísimas gracias, Ulises. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Luis, en este caso yo quisiera saber cuál ha sido tu experiencia al implementar o auditar estrategias con respecto a diversidad, equidad e inclusión. Voy a abreviarlo, DEI, en diferentes tipos de organizaciones y qué hallazgos suelen surgir en estas auditorías. Mira, acá, Paul, y tomando un poco lo que señalaba Ulises, hay estudios como el de Martín y Ramírez en el año 2021 que te señala que el contexto sociopolítico te invita y existe una demanda en impulsar diversidad en las organizaciones, ¿ya? Y no solo porque de ahí es una estrategia, sino porque, por ejemplo, en México tenemos la NOM 035, también se cumple con el objetivo de la ONU, el 568 con responsabilidad social, y nosotros en la implementación de la ISO como tal, hay un autor que me gusta mucho que es Thomas y Ellie, que en el año 1996 señala que la diversidad puede impulsar la innovación solo si está acompañada de una cultura organizacional que la integre. Si no tenemos una cultura organizacional que invite a tener estos procesos de política en temas de ley, no vamos a tener auditorías que complete, digamos, la satisfacción. Entonces, nuestra experiencia en la implementación, tanto del plan de acompañamiento como en auditoría, lleva una estrategia en DI que son para las compañías que identifica el nivel de madurez que tiene la organización, mientras la compañía tenga política y avances que tenga un seguimiento, que tenga un acompañamiento, nosotros vamos a poder ir, por ejemplo, desarrollando un comité de ISO o ir proporcionando un marco sistémico que te invite a evaluar realmente el impacto que genera la implementación que con Ulises estamos realizando y llevando a cabo para que tenga un impacto real y significativo. Las grandes compañías se están certificando, tienen Claro. recursos, tienen infraestructura. Las pymes, por ejemplo, tienen una gran disposición, pero falta esta estructura organizacional que te invite a tener todo esto bien mapeado y bien segmentado. Creo que es un punto muy importante esto que comentas, no solamente el aceptar gente de diversos orígenes, eso no es ser inclusivo nada más, sino toda la estructura que tenemos que cambiar, que se sientan dentro, que se sientan parte de y tener iniciativas diferentes para que siga creciendo esta diversidad en los equipos, ¿no? Entonces, muy Exactamente, sí, porque tú puedes tener muy buena disposición, pero si no tienes un presupuesto, si no tienes la cumbre estratégica, si no tienes como estos procesos bien implementados, tanto a nivel estructural del capital humano y como en la infraestructura, lo que señalabas tú al comienzo, en discapacidad, si no contamos con accesibilidad universal, ¿cómo vamos a impulsar esta normativa? Porque vamos a tener esa brecha, ese gap en todos los procesos. claro.
Está en todos lados, no nada más en un lugar y tenemos que fijarnos, porque a veces parecen cosas muy sencillas, ¿no? Desde que no hay una rampa de accesibilidad, ya no estamos siendo inclusivos con estas personas. Muchísimas gracias, Luis. Voy a pasar con la siguiente pregunta para Ulises. Y aquí te quiero preguntar, Ulises, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas cuando abordan DEI de forma informal? Ok. Digamos que el error más grande que se comete, yo nunca me gusta citar algún tipo de culpables, voy a hablar como organización. La organización tiene muchos elementos y en estos elementos hay una parte que corresponde a una alta dirección, que no es una persona, es un conjunto. Cuando el error más grande se comete en el sentido de que se empieza a generalizar una falsa cultura, una falsa imagen, inclusive yo no puedo hablar de datos porque no sé si las organizaciones tras esta pantalla de humo que generan de publicidad o de falsa publicidad o de falsa imagen, de diversidad e inclusión, pueda ser observada hacia adentro. ¿Qué significa esto? En nuestro país tenemos regulaciones como es la norma R025 de igualdad laboral y no discriminación, que es una norma muy buena que nos da la entrada para ver el contexto de las empresas dentro de sus organizaciones para las trabajadoras y los trabajadores y las personas con discapacidad. Ahora bien, el error grande es promover hacia afuera valores, emociones, inclusive yo quiero decir que a veces hay publicidad de emociones que quieren que se volteen a ver a sus empresas como inclusivas, cuando correctamente lo mencionaban, que por ejemplo, para ser inclusive de esta gran diversidad que tenemos en nuestro país y en el mundo, tengo que ver cuáles son mis condiciones diversas para poder incluir a este universo de personas. ¿A qué me quiero decir? Lo decía perfectamente bien en el comentario. Si yo estoy en un segundo piso, quiero ser diverso, tengo que ver mis condiciones. Yo quiero incluir a personas con discapacidad, con cierta inmovilidad que tienen de la cadera hacia abajo, condiciones psicomotoras, pero resulta que no tengo ni elevador. ¿Cómo es posible que yo pueda tener una propaganda, un eslogan? Decir, soy inclusive y diverso cuando no tengo ni siquiera un ascensor para que yo pueda ofertar o ayudarle a la persona con discapacidad motora de subir un primer piso. Y eso es a lo que me refiero. Entonces, por ahí empezamos con los errores, ¿no? El segundo error más grande es que desde la óptica de las personas que llevan la parte del control de personal, la parte de competencias del personal, eh, eh, y los errores grandes es de que cuando empiezan a hacer su selección y su recluta, ahí es donde empiezan los tópicos de las famosas etiquetas, ¿no? No empiezan a preguntar que si cuentan con esto, que si no cuentan con esto, que si tienen antecedentes, que si cuestiones. Entonces, primero empiezan a infringir cuestiones legales, ¿no? Es decir, la ley ya no nos permite saber, nos prohíbe decir o tipificar si has tenido situaciones legales o no. Entonces, desde ahí empezamos con los errores, ¿no? Entonces, cuando se hace la recluta de las personas, ¿sí? Entonces, debe ser la recluta asociada a un puesto que no tiene que discriminar, no tiene que ver una cuestión de discriminación. Y entonces ahí es donde entra la diversidad e inclusión. ¿Yo qué puedo ofertar? ¿Sí? ¿Qué condiciones diversas tengo o tiene mi organización para poder incluir a un universo de personas, mujeres, hombres y personas con discapacidad? Entonces, si yo no analizo en mi empresa qué condiciones tengo para ofertar al público, para ofertar al mundo, entonces yo no voy a poder incluir nada. Entonces, su eslogan de empresa, diversidad e inclusión o empresas inclusivas pues es como lo digo, ¿no? Es un eslogan. Digo, esos son los dos grandes errores que se cometen al momento de enfrentarse a esta cuestión de certificación de diversidad e inclusión con referéndum de la 30.415. Son dos grandes errores, muy grandes, los digo. ¿Por qué? Porque es ahí donde decimos, ahí es donde no deben de empezar la propaganda. Primero la propaganda y la cultura debe empezar hacia adentro, ¿no? Y después, con esa certeza, pues ya vamos hacia afuera, ¿no? No al revés. Digo que para mí esos son los dos grandes errores más importantes que hemos visto en los últimos años y desde que empezamos a trabajar en este proceso de certificación.
Creo que es un punto muy interesante si lo vemos de esta perspectiva. A veces tus mejores promotores van a ser tus mismos empleados cuando ellos sienten la inclusión. No necesitas gritarlo tú para que la gente se dé cuenta. Si tus mismos empleados lo ven y lo perciben, ellos mismos van a pasar la palabra de que eres una empresa inclusiva y volvemos a lo mismo que hemos estado diciendo todo el rato, ¿no? Son acciones las que tienes que tomar, no nada más estar hablando en la palabra y como tú lo dices, no que sea una cortina de humo. Muchísimas gracias por el comentario, Ulises. Y aquí voy a hacer una pregunta muy interesante que seguro a varios les va a llamar la atención. Quiero que hablemos de la formalización de las estrategias. Entonces, Luis, fíjate, va a ser un poquito extensa la pregunta, pero está bastante interesante. ¿Por qué es importante pasar de iniciativas aisladas a una estrategia estructurada? ¿A qué me refiero? ¿Cuáles serían esos beneficios, ya sea en términos financieros, de rentabilidad, sostenibilidad, retención, atracción, reputación, hasta en competitividad en licitaciones? ¿Qué ventajas tiene esto? Mira, ahí las acciones aisladas, nosotros nunca tenemos que confundir diversidad con inclusión, ¿ya? Porque no te desarrolla sentido de pertenencia. Ok. Incluir o ser diverso no significa incluir a alguien. Ya, entonces yo creo que ahí tenemos nosotros que ver, por ejemplo, si una compañía tiene falta de presupuesto, tiene falta de capital humano, ¿cómo lo van haciendo? Porque estas acciones aisladas, lo que hablaba Ulises, que es el Plain White, vamos a hacer solamente campaña en el mes del Play, pero existe un protocolo, existe alguna conducta, existe, no sé, existe algo que me diga, ¿sabes qué? Efectivamente, cuento con un programa de DI que esté formalizado. Y cuando hablamos de la acción aislada, como por ejemplo los talleres o días conmemorativos, generan una falsa sensación de inclusión, Ok. generan esta falsa sensación de caer insisto, en el pink white, que solamente lo hacemos en ciertas situaciones y en cierta época. En cambio, una estrategia que esté estructurada, que te va a permitir en DI conocer los procesos del negocio, ya identificar cuál es tu capital humano, cuál es el talento que tiene tu área, cuál es el potencial, y también tienes un ciclo completo de la vida del gestión del talento, porque vas a proporcionarte como un referente en la materia. Acá no quiero mencionar ninguna marca, pero hay marcas que realmente tienen programas de inclusión que tú dices, no solamente está en diversidad, sino que se alinea con el plan de sostenibilidad, que se alinea con el informe de responsabilidad social, lo va agrupando, y esto te va a permitir que tu negocio tenga proceso estructurado y tenga una consecuencia muy sistémica. Y la ISO, por ejemplo, que nos viene a proponer este principio como liderazgo responsable, en donde la equidad, la inclusión, sea estructural y la participación de todos nuestros colaboradores, colaboradoras sean activas, sean parte de incluir diversidad en el ciclo completo de la vida o de la gestión del talento humano. Y no solamente la ISO 30415 te entrega esta estructura, sino que también tenemos, por ejemplo, la ISO 9001, la ISO 14001, que permite integrar DI a un sistema de gestión organizacional. Entonces, cuando ya lo vemos como una estrategia, no lo vemos como esta acción aislada, estos cursos, estos talleres, que no está mal. Cada compañía comienza de lo que sabe y de lo que conoce, pero cuando lo vemos como una estrategia que está estructurada, que tiene un presupuesto, que tiene responsables, que tiene canales, vamos a hablar de un sistema de gestión organizacional que integre de ahí como una estrategia, como una visión. Ok. Esto me gustó mucho lo que comentaste. De repente va a haber un punto en el que mientras nosotros estamos revisando todo esto en las auditorías, vamos a ver las estructuras y vamos a encontrar nuevas formas de cómo mejorar la rentabilidad o alguna otra cosa que a lo mejor no nos habíamos percatado. Entonces, muchísimas gracias. Exactamente. Y ahí vemos nosotros cómo se aborda muchas veces de ir de forma informal, digamos, entre comillas, ¿cierto? O como le digo yo, de buenas prácticas, de buena intención. Y ahí lo que yo le comentaba y lo que señalaba Ulises hace poco, se confunde diversidad con inclusión, entonces no hay sentido de pertenencia a la organización. Yo no me siento parte de la compañía. Ok. O no tenemos política ni código de conducta inclusivos.
o no contamos con un indicador o un presupuesto claro. Si yo no tengo un KPI, ¿cómo evalúo el plan de inclusión? ¿Cómo evalúo cómo identifico que es un área transversal más que algo específico? Ok. Creo que hay que tener en cuenta varios de estos puntos. Seguimos en lo mismo, ¿no? No nada más por aceptar a las personas de diversos orígenes, ya estamos siendo inclusivos y estamos cumpliendo con esto, ¿no? Hay que poner bastante atención a esto. Y muchísimas gracias, Luis. Quiero pasar a la siguiente pregunta, que creo que es muy buena. Estamos hablando mucho de esta ISO, pero, Ulises, en esencia, ¿qué es esta ISO 30415? ¿Por qué es importante para las empresas? Bien, la norma internacional ISO 30415, que es un sistema de gestión que va orientado al capital humano y obviamente a la diversidad e inclusión, como su nombre lo dice, es un estándar, es una norma que permite que las organizaciones se apeguen a un conjunto de requisitos, obviamente criterios muy específicos, para que estructuren dentro de su organización, de su propia operación y administración, lineamientos puntuales para lo que es, voy a hablar en términos muy generales, para tener política o políticas de diversidad e inclusión, objetivos, metas, cuestiones estratégicas, cuestiones para la contratación del personal, dentro de las operaciones del día a día, tengan que tener ciertos protocolos para poder tener ese cuidado hacia las personas, las mujeres, los trabajadoras, los trabajadoras, ¿sí? Y entonces, todos estos protocolos se traducen en procedimientos, documentos, políticas e instrucciones, que a su vez se suma a una serie de registros y condiciones que van evolucionando día con día. Es decir, la cultura no es una cultura que se crea de un día para otro o con un procedimiento o con una instrucción de trabajo, con una política. No, no es cierto. Como correctamente lo decía Luis, tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar por el paso uno. Que primero la organización esté convencida de que dentro de su estrategia, si su cultura organizacional o su política organizacional, su estrategia ya sea comercial o de imagen, esté incluido con la diversidad y la inclusión. Luego, al momento de que esta política y estos protocolos que van visualizados en esta visión estratégica comercial y cultural también, pues entonces empezamos a desarrollar o las empresas empiezan a desarrollar toda esta serie de documentación, vuelvo a repetir, manuales y procedimientos. La norma en su estructura solicita que existan estos protocolos, estos documentos y estos manuales y estas cuestiones que nosotros llamamos evidencia objetiva, que deben de ser comprobadas como verdaderas a través de una revisión documental, a través de observaciones, a través de observar el ambiente que la organización tiene y lo más importante, cómo es que la organización acoge, protege a sus trabajadoras y sus trabajadores y aquellos que tienen con discapacidad. ¿Para qué? Para que este contexto productivo de eficiencia, que es lo que se está buscando, podamos lograr o la empresa pueda lograr, ¿por qué no hasta un 30 o 35% de eficiencia más de la que aún actualmente tiene? Entonces, cuando nosotros certificamos un sistema de gestión, precisamente eso es lo que certificamos, que estos elementos, como es su estructura organizacional, cómo es sus políticas, cómo son sus funciones, sus puestos, su responsabilidad, su autoridad, sus roles, la cuestión de los recursos, la cuestión de competencia del personal, todos sus procesos, los aspectos reglamentarios que por ley tienen que cumplir en nuestro país y obviamente que se asuma también la integración de sus proveedores, ¿sí? Para esta cuestión de diversidad. Entonces, todos estos elementos son lo que nosotros revisamos para que se pueda otorgar una certificación. Repito, no es un componente, no es un procedimiento, no es una política bien intencionada, no es un eslogan, es un conjunto de elementos que integran un sistema de gestión. Al final, si estos elementos, nosotros, o bueno, en este caso, las compañeras y los compañeros que hacen la evaluación de la conformidad, observan que se cumplen con los requisitos que pide la norma, en este caso la ISO 30415, se otorga a través de un dictamen de un comité técnico, sí que la organización tiene la capacidad de iniciar operaciones a través de la norma ISO 30415, que su sistema de gestión es capaz de proteger a sus trabajadoras y sus trabajadores e iniciar el camino de la diversidad e inclusión. Eso es lo que nosotros certificamos. Ese es el proceso de certificación.
Obviamente hay que hacer una solicitud, hay que ya tener un acercamiento, hay que explicarles cuáles son las condiciones mínimas que se requieren para obtener la certificación, pero partamos de hecho, partamos de estos hechos, ¿no? Son elementos que nosotros revisamos, que existan, que estén plasmados en documentos y lo más importante, que puedan ser testificados y observados hacia el interior de la organización, no hacia afuera, ¿eh? Eso no sirve, hacia el interior, ¿ok? Y una vez con eso, las organizaciones pueden aspirar a una certificación ISO 30415, que es una norma internacional. Ahora ya podemos certificarla en México sin ningún problema, dado que somos el primer y único organismo que hoy por hoy puede certificar esa norma. Rescato mucho lo que comentabas. Sigue siendo algo interno. Tiene que sentirlo la gente que ya está trabajando ahí y no es de un día para el otro. Hoy desperté y la empresa va a ser diversa nada más porque yo lo decreto. Y ahorita nos comentabas algo interesante, Ulises, que los empleados tienen que sentirse protegidos y creo que aquí podemos usar un poco al área de recursos humanos. Y aquí quisiera preguntarte a ti, Luis, ¿qué papel adicional de lo que ya nos comentó Ulises, tú qué opinas con respecto a qué papel debe tomar el área de recursos humanos frente a las demás áreas en esta gestión de la DEI? Mira, ahí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Ulises cuando hablamos nosotros, por qué es importante certificarse en temas de diversidad, porque claro, no solamente cumples con estos estándares internacionales, sino que desarrolla este sentido de pertenencia en tus colaboradores. A mí el término empleado no me gusta, me gusta colaborador y colaboradora porque la cultura se va construyendo en conjunto con tu equipo. Entonces, nosotros, ¿qué papel en recursos humanos debemos tener frente a la gestión en temas de ley? El recurso humano va a ser el líder técnico y va a ser un promotor que a través de la transversalización va a ser clave para que tengamos una política organizacional efectiva. Sin política organizacional efectiva, esto no va a tener ningún sentido y cada área va a estar aislada. Hay que trabajar en DEI de forma muy sistémica para que todas las áreas se sientan corresponsables. De hecho, la ISO te señala la responsabilidad, te señala el liderazgo inclusivo, que deben estar presentes en todos los niveles, desde la alta dirección hasta los mandos medios, y que la gobernanza en DI requiere acciones que sean interdepartamentales. Que, por ejemplo, que selección se comunique con capacitación, que capacitación se comunique con el sistema operativo, o con comunicación interna, porque los departamentos deben conversar. Porque si solamente existe una persona encargada en diversidad, no va a ser sistémico. No va. De hecho, hay un estudio de Mood en el año 2014 que señala él que una política organizacional efectiva solamente va a cobrar sentido cuando todas las áreas se sientan corresponsables. Porque ahí nosotros hablamos de sistémico, hablamos de que todas las áreas es parte de esta transformación cultural o transformación organizacional, porque si no lo vamos a ver como departamento aislado. Entonces tú, Paul, hazte cargo de esto y cuando venga el auditor, bueno, ves tú cómo lo solucionas. Entonces, de ahí te invita, no, te invita a que todos los departamentos conversen y se sientan corresponsables, porque de ahí no lo hace una persona, lo hace la compañía. Por eso yo te comentaba que es con construir en conjunto cultura en donde todos se sientan parte de la organización y ahí vamos a la pregunta uno, dos, no me acuerdo, que es cómo desarrolla este sentido de pertenencia de forma interna. Claro. Ok. Me gusta mucho esto. Quiero resumir un poquito, pero en esencia es todos son parte de. No Es- pueden más haber un área inclusiva y cuando va a la auditoría, nada más auditen a ellos. O sea, solo ellos porque ella es el única área inclusiva, ¿no? Entonces, hay que hacerlo en todos lados. Lo hemos estado platicando, todos somos parte del cambio. Y también lo quiero unir mucho a lo que nos comentaba Ulises. No es de un día para el otro. Evidentemente no es de llevo una semana esta empresa siendo inclusiva, ahora sí traigan a los auditores. Así no funciona porque tiene uno que sentirlo. Para tener ese sentido de pertenencia son con acciones diarias que llevamos ya bastante tiempo repitiendo para que uno de verdad se sienta con ese empoderamiento de decir, sí, mi empresa es inclusiva. ¿No?
Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Quiero hacer una última pregunta. Vamos contigo, Ulises, y ahí te va. Dice, ¿qué elementos o indicadores de rendimiento se deben establecer para evaluar una estrategia DEI y cada cuánto tiempo se deben evaluar los avances? Esa es una pregunta difícil porque Ajá. en capital humano es difícil evaluar las cuestiones de las personas. Si habláramos de un sistema de gestión 9000, 14, 22.000 ambiental seguridad, podría ser muy claro, ¿no? En el caso de la diversidad e inclusión, eh, voy a hablarlo de esta manera. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor me salgo un poquitito del tema de diversidad, pero es muy importante que lo podamos ver para ver cómo se gestionan estos indicadores. En algunos años, en la época de que su servidor auditaba algunas organizaciones, había una empresa muy grande que era muy importante, bueno, sigue siendo muy importante del ámbito, en este caso, de la generación de energía. Muy compleja la empresa, algo muy delicado, y siempre se auditaba una cuestión de seguridad. Entonces, en aquellas épocas, pues todo el mundo, la cuestión de seguridad eran procedimientos, manuales y observación. En una ocasión me tocó a mí tomar la decisión de hacer la auditoría, pero yo me senté en una parte de la organización donde era de muy alto peligro y me dediqué a observar durante 4 horas cómo estaban los temas de seguridad con respecto a los criterios que habían determinado. Y al final del día me di cuenta que el 80% de las personas que trabajaban o que estaban ahí en ese contexto de seguridad, el 80% de las personas no cubrían ni la mínima parte de lo que establecían los manuales y procedimientos de seguridad. Es decir, sí había procedimientos, sí había capacitación, listas de asistencia, indicadores de que hemos cumplido el 100% con la capacitación de seguridad, pero al momento de testificar la operación, resulta que la cultura de las personas no había logrado lo que se pretendía. Y entonces aquí es donde regreso al indicador de diversidad e inclusión. Entonces, no basta con tener un programa de capacitación al 100%, no basta con tener una lista de 200 asistentes de la empresa, no basta con tener un indicador de gestión, por ejemplo, de que hicimos 10 cartelones, 5 comerciales, 20 comerciales, 30 pláticas, cuando dentro de la práctica del día a día de la organización seguimos observando y testificando prácticas incorrectas en el trato a las personas, empezando por la alta dirección. Hay otro ejemplo también muy fuerte en la parte de la gestión de los indicadores, donde hay alta dirección que en el transcurso de 15 o 20 años nunca han bajado al piso de la empresa, jamás, nunca. Wow. Pero tienen su política de diversidad e inclusión. Digo, con esto no quiero satanizar a todas las empresas, no, 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 no. Sino lo que quiero saber es dónde vamos a un buen indicador. Entonces, cuando empiezo a determinar indicadores de gestión con una idea de valor, que sean muy acercados a las personas. Entonces, ahora sí podemos acercarnos a indicadores, por ejemplo, si se ha observado algún cambio, algún trato adicional, a un trato preferencial, a un trato que integra a las personas, una cultura de familia, una cultura de inclusión no solamente de las trabajadoras y los trabajadores, sino de equipos de trabajo, se han desarrollado equipos, o sea, deben de ser indicadores sobre la gestión, sobre el comportamiento y el desarrollo del sistema, no solamente cuestión administrativa de un programa de capacitación, de una lista de asistencia, de carteles, eslogan. Digo, eso es parte de todo ese mecanismo que hay que desarrollar. Pero el verdadero indicador es saber la rotación de tu personal, cuántas veces tienes rotación, si tu rotación es mínima, a causa de qué, no solamente la cuestión salarial, sino yo no me voy a la empresa de enfrente por 100 pesos más, porque aquí me cuidan, aquí me protegen, me siento incluido, me siento ese poder de pertenencia de mi empresa. Allá me van a pagar 100 pesos más, pero me van a tratar muy mal. Entonces, ya es la persona ya quien decide. La organización hace lo pertinente. Entonces, esos indicadores de medición o de gestión deben ser muy finos, ¿no? En el sentido de que traten de captar la percepción de la empresa, que el propio o la propia alta dirección también lo observe, que diga a través de que yo tengo un poder de capital humano que rebasa cualquier competidor. Esos son los verdaderos indicadores. Puedo citar algunos, como ya lo mencionaba, una rotación de personal muy baja, que no sea causa del salario, aclaro.
podemos tener otro, la cuestión de cuántas veces se reúne el equipo de trabajo de diversidad e inclusión para solucionar o atender ideas de valor. A lo largo del año pueden haber ideas de valor muy buenas, ¿sí? Como cuestiones de campaña de trabajos, cuestiones culturales, cuestiones de valor. Entonces, todos esos indicadores son los verdaderos indicadores que la gestión para el capital humano nos permite. Otro indicador, por ejemplo, puede ser muy bueno, el que si tu organización invita a sus trabajadores a desarrollar una actividad deportiva, una actividad a lo mejor de acondicionamiento físico, oye, vamos a activarnos el cuerpo dentro de tu horario de trabajo, pues es muy bueno. Entonces ya tenemos otro indicador donde se integran esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es complicada la pregunta, no es difícil de observarla, pero sí es difícil de poner un indicador de gestión, pero yo puedo atender, o por lo menos yo puedo visualizar esos posibles indicadores. Creo que mencionas un punto muy importante. Yo creo que aquí ya estamos hablando del salario emocional, cómo a veces estas iniciativas te ayudan más a retener a los empleados que pagarles un poco más de dinero. Cuando ellos se sienten parte de, incluso a lo mejor un poco de chiste, ¿no? Pero el hecho de que hagas yoga dentro de la oficina, pues te hace sentir bien, te hace sentir más tranquilo. Son varias cosas que podemos estar haciendo. Desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo y tenemos que concluir con nuestro webinar. Entonces, muchísimas gracias por asistir a los dos, Ulises, Luis. OCC siempre va a ser su casa y quiero que sepan que de parte de nuestra empresa siempre estamos teniendo iniciativas, siempre queremos ayudarlos a todos para encontrar a el mejor talento. Y bueno, para los asistentes esperamos que hayan disfrutado de nuestro webinar y que las ideas compartidas les sirvan para impulsar la diversidad, equidad e inclusión en su empresa. Ahora, si desean explorar cómo OCC puede ayudarles a alcanzar sus objetivos de reclutamiento a través del acceso a talento diverso, bueno, los invitamos a agendar una llamada con nuestro equipo comercial, ya sea por el link que van a estar compartiendo en un momento o el QR que vamos a poner en un momento en las pantallas. Si hablan con el equipo comercial y dicen que yo los mandé, les van a aplicar un descuento, entonces ahí los invito a que lo hagan. Muchísimas gracias, Ulises, muchísimas gracias, Luis, muchas gracias, Dalia, tengan un muy bonito día y tengan un muy bonito mes. Cuídense, hasta luego.